El día que Eduardo me dejó en casa para buscar a su exnovia, pasé toda la noche sola con fiebre alta. Cuando desperté por la mañana, tenía amnesia. Recordaba a todos, menos a Eduardo. Capítulo 1. La noche en que me di cuenta de que tenía fiebre. Eduardo ya se había ido. Me dijo que había un asunto urgente en el trabajo que requería horas extra, pero no sabía que había escuchado su llamada con Regina. Estaba quieta fuera del baño, escuchando el sonido débil de una mujer llorando en el teléfono. Eduardo, se fue la luz en mi casa. Estoy tan asustada. ¿Puedes venir a quedarte conmigo, por favor? Entonces escuché a Eduardo pausar por un momento antes de finalmente decir, espérame. Me quedé en el pasillo, viendo cómo la luz incandescente proyectaba un resplandor pálido en el suelo. Y no dije nada. No fue hasta que Eduardo estaba a punto de irse que casi le rogué. No me siento bien. ¿Puedes quedarte en casa conmigo? De verdad me sentía mal. Ayer, mientras le llevaba un paraguas a Eduardo, me empapé por completo bajo la lluvia. Ahora sentía que mi respiración estaba ardiendo, y no tenía fuerzas en absoluto. Pero Eduardo ni siquiera miró hacia atrás. Solo se agachó para ponerse los zapatos y me desestimó. Pórtate bien. Tengo algo que hacer. Descansa por ahora. Luego cerró la puerta detrás de él y se fue sin mirar atrás. Me quedé en casa, ardiendo con fiebre y medio inconsciente, llamando a Eduardo varias veces, pero nadie contestó. Finalmente, me mordí el labio y llamé a mi amiga, Luna. Antes de que llegara, me desmayé y perdí el conocimiento por completo. Cuando desperté, todo había cambiado. Tan pronto como Luna vio que abrí los ojos, me regañó enfadada. Eduardo es un completo idiota. Su novia está ardiendo con fiebre y él está por ahí revolcándose con otra mujer. Julia, si no terminas con él esta vez, te juro que te estrangularé ahora mismo para salvarme de morir de frustración. Me miró furiosa, y me quedé atónita, confundida, mientras preguntaba, ¿quién es Eduardo? ¿Qué? La cara de Luna quedó en blanco por un momento antes de que entrara en pánico. Me agarró por los hombros y dijo nerviosa, estás bromeando, ¿verdad, Julia? Ahora no es momento para bromas. Busqué cuidadosamente en mi memoria, pero no pude recordar nada relacionado con ese nombre. Sacudí la cabeza con desconcierto, no estoy bromeando. ¿Quién es Eduardo? Las piernas de Luna se debilitaron, y se apoyó en la cama, mirándome con horror mientras gritaba, doctor, doctor. Su cerebro se ha freído. Capítulo 2. Después de terminar la tomografía, me senté en la cama comiendo una manzana mientras sostenía el informe de la prueba. Luna estaba a mi lado, mirándome con incredulidad. Dios, realmente eres algo. Pensé que olvidarías a tus padres antes de olvidar a Eduardo, pero recuerdas a todos menos a él. Fruncí el ceño, por lo que dices. Este Eduardo todavía estaba enredado con su exnovia mientras estaba conmigo. ¿Mi cerebro estaba tan frito como para preocuparme tanto por él? Luna se rió con sarcasmo. Sí, debió de estarlo. Probablemente solo quedaba agua ahí. No importa cuánto te regañara. No volvías en ti, pero, al menos ahora, puedes dejar a ese idiota y que esos dos perros estén juntos. Asentí casualmente. Vale. Tan pronto como terminé de hablar, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. Un hombre alto con un traje negro, que parecía ansioso, cambió de expresión tan pronto como me vio y se acercó rápidamente. Julia, ¿cómo te sientes? Lo miré. Parecía desconocido. No lo reconocía, aunque era guapo, con cejas afiladas y rasgos definidos. Exactamente mi tipo. Este debe ser el Eduardo que mencionó Luna, aquel por el que aparentemente hice de pagafantas durante 3 años y medio, que todavía estaba colgado de su ex mientras estaba conmigo, el imbécil que me dejó sola en casa con fiebre. Según lo que dijo Luna, no había escuchado ni una sola cosa buena sobre Eduardo. Todo lo que mencionó fue cómo me maltrataba, cómo me llamaba y desestimaba a su antojo. Luna ha sido mi amiga durante más de 10 años. Hemos sido inseparables desde la secundaria. Ella no me mentiría. Miré a Eduardo con un toque de desdén. Honestamente, me molesta escuchar sobre esta versión de mí misma como pagafantas. No puedo entender cómo me convertí en una persona tan patética. Hacer de pagafantas por un hombre que no puede superar a su ex y sigue enredado con ella, trabajando incansablemente durante años sin siquiera considerar romper. ¿Cómo pude ser así? Incluso si este hombre era exactamente mi tipo. No debería haber sido esa persona. Eduardo pareció sorprendido por mi mirada. Sus pasos se tambalearon. Después de un momento, se acercó a mí, sus ojos llenos de culpa y dolor. Julia. Lo siento. Realmente no sabía que estabas tan enferma ayer. Tú. Luna estaba a un lado, con los brazos cruzados, sin decir una palabra, observando la escena como si fuera un espectáculo. Fruncí el ceño. Solo pensar en este hombre viniendo directamente de la cama de su ex me daba náuseas. Evadí su mano extendida y dije con disgusto,
¿Quién eres? Eduardo pareció herido por mis palabras. Hizo una pausa antes de continuar. Ya sé que estás enojada conmigo. Fue mi culpa esta vez. Te prometo que no volverá a pasar. ¿Vale? Luna resopló. ¿De vuelta de tu pequeña escapada? ¿Qué pasó? ¿La luz volvió en la casa de Regina y finalmente tuviste tiempo para volver? La expresión de Eduardo mostró un destello de pánico mientras rápidamente agarraba mi mano y explicaba. Regina y yo no tenemos nada. Es solo que ayer se fue la luz en su casa. Y no tiene familiares o amigos por aquí. Estaba asustada. Así que me llamó. No pasó nada entre nosotros. Julia, tienes que creerme. Saqué mi mano con fuerza, limpiándola en la sábana con disgusto, y dije fríamente, Eduardo, ¿verdad? Anoche tuve fiebre, y se me frió el cerebro. Tengo amnesia y no te recuerdo. Por favor, respeta eso. ¿Vale? Capítulo 3. Al principio, Eduardo no creía que realmente hubiera perdido la memoria. Pensaba que estaba enfadada y tratando de engañarlo. Así que me convenció con dulces palabras durante mucho tiempo. No fue hasta que me harté y le dije que se fuera que su expresión cambió repentinamente. Me miró, apenas capaz de mantener la compostura. ¿Me estás diciendo que me vaya? Julia, ¿realmente no me recuerdas? Cuando esa palabra salió de mi boca, parecía sorprendido, como si nunca le hubiera hablado así antes. Tal vez mi actitud fue demasiado fría porque Eduardo finalmente tuvo que aceptar esta realidad. Se sentó a un lado, abatido y visiblemente triste. ¿Cómo pudiste olvidarme? Eso es imposible. Luna no podía soportarlo y se burló. Tal vez ni los cielos pudieron soportarlo más. Eduardo, ¿te consideras siquiera una persona? Cuando llegué anoche, Julia casi tenía el cerebro frito. Si hubiera llegado un poco más tarde, ¿quién sabe qué podría haber pasado? ¿Y dónde estabas tú? ¿Acurrucado con tu exnovia en su casa? Te sugiero que te largues antes de que nos hagas vomitar a todos aquí. Eduardo se dejó caer, agarrándose el cabello, con la cabeza gacha de dolor. Lo siento, Julia, lo siento mucho. No tenía idea de que estabas tan enferma. Lo miré fríamente, honestamente. Después de perder la memoria, no podía imaginar por qué lo había amado tanto antes. Perdí mi dignidad, perdí mi identidad, solo para quedarme al lado de este hombre. Y él me dejó cuando estaba gravemente enferma, solo porque su exnovia dijo que tenía miedo a la oscuridad. Eduardo parecía dolido por mi mirada. Evitó mis ojos, cubriéndose el rostro con tristeza, pero ya no sentía nada en mi corazón. Le dije con calma, dado que no te recuerdo y en tu corazón aún está tu ex, terminemos en buenos términos. Mis palabras parecían ser un golpe de realidad, y Eduardo levantó la cabeza de repente. Su expresión cambió drásticamente. Sus cejas se fruncieron como si pudieran aplastar una mosca, y exclamó sin pensarlo, no. Yo estaba perpleja. ¿No te gusta esa ex tuya, Regina? Escuché que intentaste romper conmigo varias veces antes, pero me negué. Ahora te dejo libre. Eres libre. Pero Eduardo no parecía aliviado ni feliz de haber cumplido su deseo. En cambio, un profundo dolor apareció en sus ojos, como si yo lo hubiera abandonado a él. No al revés. Julia, ¿cómo puedes decir eso? No hay nada entre Regina y yo, solo que, parecía incapaz de continuar su explicación. Bajó la cabeza derrotado, con el rostro pálido. Me pareció absurdo, claramente. Él era el que estaba enredado con su ex delante de mí. ¿Por qué ahora estaba representando algún tipo de acto emocional profundo? Eduardo se acercó a mí como si hubiera sufrido un gran golpe. Quería tomarme de la mano, pero no se atrevió. Así que se quedó junto a mi cama, suplicando, no hablemos de romper. Julia, el doctor dijo que tu amnesia podría ser temporal y que podría volver. Esta vez, me equivoqué terriblemente. Por favor, dame una oportunidad para compensártelo. Arreglemos las cosas. ¿No querías ir a Italia? Una vez que te mejores, pediré permiso y nos iremos a Europa por un mes. ¿Qué te parece? Miré a este hombre arrepentido y pregunté con curiosidad, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No te gusta Regina? Eduardo se quedó atónito, como si lo hubiera sorprendido mi pregunta. Continué, si no te gusta ella, ¿por qué, después de estar conmigo, la dejaste para ir a buscarla solo porque dijo algo? Si te gusta, ¿por qué actúas así ahora? Fruncí el ceño. Eduardo, ¿qué es lo que realmente quieres? Eduardo me miró, desconcertado. Sus labios se movían, pero no podía encontrar las palabras para responder. Era como si él mismo no supiera lo que quería. Verlo así me molestó. La versión de mí que Luna describió, profundamente enamorada, era difícil de imaginar. Sin embargo, ese amor apasionado parecía haberse evaporado por completo después de una simple fiebre alta. Ahora, mirando al hombre que supuestamente amé durante 3 años, no sentía nada, solo un persistente sentido de asco. No te estoy pidiendo tu opinión,
Dije con franqueza. Te estoy informando. No siento nada por ti ahora. Y tú eres en parte responsable de eso. ¿Cómo podría seguir contigo? Por alguna razón, al ver la expresión dolorida de Eduardo, sentí una indescriptible satisfacción en lo más profundo de mi subconsciente. Era como si los recuerdos de este hombre hubieran desaparecido, pero el daño que me causó estaba grabado en mis huesos, sin curarse nunca. Hablé casi con malicia. Eduardo, me das asco viéndote así. Capítulo 4. Eduardo parecía como si acabara de recibir un puñetazo en la cara. Me miraba con incredulidad, como si lo que acababa de decir no fuera una frase, sino un cuchillo que lo había atravesado. Vi como su rostro se volvía mortalmente pálido en un instante, pero por dentro, no sentía nada. Según Luna, este era un hombre por el que me habría sentido destrozada si hubiera perdido un solo cabello. Yo me habría aventurado bajo la lluvia para llevarle un paraguas. Habría pasado noches enteras sin dormir preparando sopas medicinales para sus dolores de estómago, y lo habría seguido a una ciudad donde no conocía a nadie, solo para estar con él. De repente, me di cuenta de que el amor es algo tan resistente como frágil. Cuando el amor está vivo, no importa cuántas dificultades o dolores sufra, no disminuye en lo más mínimo, pero solo con una simple fiebre. Ese amor puede desaparecer sin dejar rastro. El hombre frente a mí parecía tan afligido, pero yo no sentía ni la más mínima compasión. Sin siquiera mirar a Eduardo, me di la vuelta y me fui a dormir. Durante los días que estuve bajo observación en el hospital, Eduardo prácticamente se mudó allí, se tomó un permiso en el trabajo y se quedó a mi lado día y noche sin descanso. No le presté atención. Después de que me dieron de alta, fui directamente a su casa, empaqué mis cosas y me mudé a un apartamento que alquilé para mí. Eduardo no me detuvo cuando me fui, simplemente se quedó allí, mirándome con una mirada triste en sus ojos. ¿Volverás?, me preguntó. Le lancé una mirada indiferente y subí al coche sin decir una palabra. A través del espejo retrovisor, lo vi parado en la acera, mirando en la dirección del coche. Comencé a sentir curiosidad por nuestra relación. Quería saber qué me había hecho tan infatuada con este hombre durante los últimos 3 años, y por qué nuestra relación se había vuelto tan complicada. Afortunadamente, tenía el hábito de llevar un diario. Aunque mis recuerdos de Eduardo habían desaparecido, había llenado varios diarios gruesos durante esos 3 años. Esa noche, me acosté en la cama, hojeando mi diario. No fue difícil encontrar entradas sobre Eduardo, ya que la mayor parte del contenido en estos diarios era sobre él. 26 de marzo de 2019. Vi a un chico en la biblioteca hoy, súper guapo. 27 de marzo de 2019. Hoy me desmayé por hipoglucemia. Alguien me dio un caramelo. Era ese chico súper guapo de ayer. Wow, se ve aún mejor de cerca. Sus ojos literalmente tienen estrellas. 28 de marzo de 2019. Ese chico de ayer volvió a aparecer. Me preguntó si me sentía mejor. Me puse tan nerviosa al hablar con él que casi no podía hablar. Ay no, creo que me estoy enamorando. Página tras página estaba llena de los pensamientos de una joven. Resulta que Eduardo me robó el corazón con solo un caramelo, sin dejar espacio para defenderme. Después de eso, mi diario trataba todo sobre Eduardo. Él iba a menudo a la biblioteca, leyendo libros que estaban mucho más allá de mi comprensión, algunos incluso en alemán, que no entendía en absoluto. Para acercarme a él, incluso comencé a enseñarme alemán, iniciando torpemente conversaciones con él. Eduardo siempre era un poco distante. Nunca iniciaba una conversación conmigo, pero yo nunca me cansaba de buscarlo. Durante ese tiempo, siempre parecía estar de mal humor. Incluso cuando leía, tenía el ceño fruncido y parecía un poco sombrío. Hacía todo lo posible para encontrar temas de conversación, contándole chistes que no eran nada graciosos. Y aunque me rechazara varias veces, seguía invitándolo a comer. Me tomó 3 meses de insistencia antes de que finalmente me diera una pequeña sonrisa cuando una vez más encontré una excusa para invitarlo a salir. Esa fue la primera vez que me sonrió, y la primera vez que aceptó salir conmigo. Ese día marcó el comienzo de nuestra relación. Mientras hojeaba las páginas de mi diario, el contenido me parecía completamente desconocido, pero las emociones eran todas demasiado familiares. Cuando Eduardo me rechazaba, me sentía herida. Cuando aceptaba, me llenaba de alegría, tanto que incluso mi letra reflejaba mi emoción. Cada letra danzaba con la emoción del momento, día tras día, cuidadosamente registrado en papel. A través de las páginas ligeramente amarillentas, casi podía ver a mi yo más joven, aún un poco ingenua, inclinada sobre un escritorio, frunciendo el ceño o sonriendo mientras registraba con dedicación todo sobre Eduardo. Los primeros 2 años de estar con Eduardo fueron en realidad bastante felices, aunque siempre fue algo distante y nunca me dijo que me amaba. Aún así me cuidaba bien en nuestra vida diaria.
Cruzaba la ciudad tarde en la noche solo para comprarme un pastel que mencioné que quería. En una fría tarde de otoño, se quitaba su chaqueta para ponérmela en los hombros mientras me regañaba por preocuparme más por verme bien que por mantenerme abrigada. En las frías noches de invierno, me abrazaba, calentando mis manos y pies helados hasta que me dormía. En ese entonces, mi diario estaba lleno de dulzura. La felicidad casi se desbordaba de las páginas. Había encontrado a la persona que amaba, y creía que él también me amaba, aunque nunca lo dijo, pero con tantas chicas que lo querían. ¿Por qué me eligió a mí y nunca me sugirió romper? Estaba sentada en la cama, revisando cada entrada. Este fue el momento más feliz de mi vida en los últimos 3 años. Entonces, Regina regresó, y todo se puso patas arriba. Al principio, no presté mucha atención a Regina. Era una ex que había roto con Eduardo hace 2 años. No pensé que sería un gran problema. Eduardo tampoco me ocultó nada. Cuando Regina regresó al país, incluso me llevó a cenar con ella. Siempre pensé que eran exnovios que se habían separado en buenos términos y que ya no debían tener un lugar en la vida del otro. Ahora, el único amor de Eduardo debería ser yo, pero después de eso, la actitud de Eduardo hacia mí comenzó a cambiar. Ya no me ponía su chaqueta, ya no me abrazaba, ni siquiera salía a caminar conmigo. Cada vez que intentaba abrazarlo por detrás, me apartaba, diciendo irritado: hace calor, no te pegues a mí. De la noche a la mañana, mi amante cambió por completo. Su amor por mí se evaporó como humo, desapareciendo por completo. Eduardo comenzó a contactar a Regina con más frecuencia. Muchas veces, me despertaba en medio de la noche y descubría que no había nadie a mi lado, solo para encontrar a Eduardo encerrado en el balcón, fumando con el ceño fruncido, colillas de cigarrillos esparcidas por el suelo. Aunque yo estaba allí con él, su expresión era de profunda soledad. Fue entonces cuando me di cuenta de que la persona en su corazón nunca fui yo, que ingenua era en ese entonces, pensando que mientras me quedara a su lado, eventualmente se daría cuenta de sus verdaderos sentimientos. Pero la verdad era mucho más cruel de lo que había imaginado. Una noche, me desperté para encontrar que Eduardo no estaba de nuevo. Estaba a punto de ir a buscarlo cuando escuché una discusión en voz baja que venía del balcón. Después de más de 2 años juntos, siempre había conocido a Eduardo como alguien muy reservado con sus emociones. A veces, incluso sentía que no le importaba nada, que nada podía hacerle reaccionar emocionalmente. Incluso cuando discutíamos, solo me observaba en silencio mientras me enojaba, nunca discutiendo, nunca consolándome. Al final, siempre me calmaba y volvía con él, y él nunca me lo reprochaba. Esta fue la primera vez que lo vi tan fuera de control. Me escondí en la esquina, viendo cómo discutía en el teléfono, con los ojos rojos y colillas de cigarrillos esparcidas por el suelo. Estaba agitado. Te fuiste cuando quisiste, tirándome a un lado como a un perro. ¿Y ahora vuelves como si nada hubiera pasado? Regina, ¿sabes siquiera cómo fue ese año para mí? No tienes corazón. Regina debe haber dicho algo más, y Eduardo, frotándose la cara con agotamiento, respondió: sí, estuve con ella solo para fastidiarte. ¿Y qué? No me querías, pero había muchas otras que sí. Me quedé congelada en la esquina, con la mente completamente en blanco. Esa frase fue como una flecha afilada, atravesando directamente mi corazón, clavándome en el lugar. Solo entonces me di cuenta de que estos últimos 2 años de lo que creía que era amor mutuo no habían sido más que una forma de que él desahogara su ira. Eduardo no podía superar que Regina se fuera del país sin decir nada, así que me encontró para ponerla celosa. No es de extrañar que, entre tantas personas que lo perseguían, me eligiera a mí. No es que me hubiera elegido específicamente a mí, era simplemente que yo era la más persistente, y él necesitaba a alguien para usar como herramienta para vengarse de Regina. Yo era conveniente. No es que me eligiera a mí, es que cualquiera que no fuera Regina habría servido. Y todos esos años de supuesto dulzura y felicidad, mi amor genuino, para él, no eran más que una palabra: reemplazar. Me acurruqué en la esquina, con la mente hecha un lío. Cuando el dolor se vuelve insoportable, una persona se entumece. Ese dolor desgarrador, la agitación de mis entrañas, todo se calmó. Solo me sentía tan cansada, tan agotada que incluso estar allí de pie me drenaba toda mi energía. Incluso en la niebla de mi mente confusa, no podía evitar pensar que Eduardo no estaba equivocado. Todos estos años, fui yo quien lo persiguió, y él nunca respondió activamente. Pensé que no decía «te amo» porque era tímido, pero resultó que simplemente no me amaba. La persona que amaba, desde el principio hasta el final, era otra. No recuerdo cómo volví a la cama esa noche. Eduardo tampoco volvió al dormitorio a dormir esa noche. Pasamos la noche separados, él en el balcón y yo en el dormitorio, ambos sin poder dormir por las personas que amábamos.
Pero a la mañana siguiente, cuando lo vi de nuevo, forcé una sonrisa y le pregunté con calma, ¿qué te gustaría desayunar? ¿Qué tal si te preparo unos huevos fritos? Mirando hacia atrás ahora, no puedo entender por qué fui tan humilde en ese entonces. Siempre fui una persona orgullosa, pero luego lo entendí. Era porque amaba demasiado a Eduardo en ese momento. Sabía que si lo mencionaba, le daría a Eduardo una razón legítima para romper conmigo. Y no podía perderlo. No podía soportarlo. Así que no tuve más remedio que coser mi corazón destrozado y sangrar en silencio por dentro. Romper con Eduardo habría sido un alivio, pero para mí en ese momento, habría sido una ejecución. Desde ese momento, esta relación se convirtió en una tortura. Eduardo y Regina, ambos eran personas tan orgullosas, que se amaban, pero ninguno estaba dispuesto a ceder primero. Esta guerra de tira y afloja se prolongó sin fin, y yo fui la única que salió herida, sangrando a chorros por esta agonía. Si los 2 diarios anteriores estaban llenos de felicidad, este estaba lleno de oscuridad y dolor. Allí estaba yo, acurrucada en una esquina, con el corazón tan roto que era irreconocible, pero aferrándome a Eduardo con todas mis fuerzas, negándome a dejarlo ir, como beber veneno para calmar mi sed. Eduardo, para mí, era esa botella de veneno. Capítulo 5. Dejé el diario a un lado. Las historias escritas en su interior me resultaban completamente desconocidas ahora, y las emociones que una vez las acompañaron habían desaparecido hace tiempo. Parecía que estas no eran mis historias, sino los relatos de una extraña. Al leerlas ahora, todo lo que sentía era lástima y un sentido de absurdo. No podía identificarme con nada de ello. Qué tonta fui, pensé, cubriéndome el rostro. ¿Cómo pude haber sido tan ridícula, tan vergonzosamente ingenua? Este entendimiento me llenó de un odio renovado cada vez que veía a Eduardo, porque cada vez que lo miraba, me recordaba esos días en que era tan sumisa como un perro, y él era quien había pisoteado mi dignidad. Realmente me convirtió en un perro, uno que podía llamar y despedir a su antojo. Miré el rostro pálido de Eduardo y pensé, ¿con qué derecho? Había pasado más de medio mes desde la última vez que Eduardo vino a verme, y cuando lo vi de nuevo, se veía mucho más demacrado, cargado de fatiga. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, su barbilla estaba cubierta de barba incipiente, y sus ojos inyectados en sangre me miraban. No sé si fue mi imaginación, pero pensé que vi un rastro de súplica en su mirada. Me reí interiormente. ¿Cómo podía ser? Eduardo nunca me había suplicado antes. Entre nosotros, siempre era yo quien rogaba, pero las cosas eran diferentes ahora. Lo miré fríamente y dije con disgusto, ¿por qué no estás con Regina? ¿Qué haces aquí? Eduardo se estremeció bajo mi mirada y bajó la cabeza apresuradamente. Después de un momento, habló con voz ronca, Julia, hablemos. Extendí la mano para cerrar la puerta. No hay nada de qué hablar. Terminemos esto en buenos términos. ¿No es eso lo que siempre has querido? Eduardo bloqueó la puerta, suplicando, hemos estado juntos 3 años. Incluso si quieres romper, al menos deberíamos tener una conversación adecuada, ¿no? Lo pensé y estuve de acuerdo. Esta relación necesitaba un cierre. No para la persona que soy ahora, sino para la chica que solía morderse los labios hasta sangrar en medio de la noche. Demasiado asustada para llorar en voz alta, abrí la puerta y dejé entrar a Eduardo. Eduardo parecía haber estado bebiendo. El olor a alcohol era abrumador y estaba inestable en sus pies. Se desplomó en el sofá, se frotó la cara y habló con una voz ronca por fumar demasiado. Julia, no fue hasta que te fuiste que me di cuenta de que realmente no puedo dejarte ir. Quiero compensarte. Levantó la cabeza, con los ojos rojos. ¿Puedes darme otra oportunidad? Parecía tan triste, como si hubiera sido él quien había sido herido todo este tiempo. Una oleada de ira se alzó dentro de mí. ¿Cómo podía aparecer ante mí como la víctima? La verdad era que había sido yo la que había sido herida por él todo este tiempo. Me burlé. Eduardo, ¿también has perdido la cabeza? ¿No recuerdas lo que le dijiste a Regina en el balcón? Eduardo levantó la cabeza de golpe. Levanté el diario y repetí cada palabra. Me junté con ella solo para fastidiarte. ¿Y qué? No me querías. Pero había muchas otras que sí. ¿Regina te está dando problemas otra vez? ¿Necesitas que yo, tu peón dispuesto, te ayude a molestarla? Eduardo parecía haber sido golpeado por un rayo. ¿Escuchaste eso? Me reí con desdén. Hablabas tan fuerte que hasta un sordo lo habría escuchado. Regina te dejó como a un perro cuando se fue al extranjero. Así que me encontraste para molestarla. ¿Fui tan conveniente como herramienta para ti? Te lo ruego, Eduardo, dije, mirándolo con odio. No teníamos ningún rencor real, y estuve dedicada a ti durante 3 años. ¿Qué tipo de resentimiento tienes contra mí que sentiste la necesidad de atormentarme una y otra vez? ¿No puedes encontrar a otra persona para arruinar?
El dolor en los ojos de Eduardo se profundizó capa por capa, y su rostro se volvió pálido, todo color drenado de él. No es así. No quería usarte para fastidiarla. No pudo terminar su frase, agarrándose la cabeza con angustia. Sí, al principio me junté contigo para fastidiar a Regina, lo admito, pero en los últimos días en que no estabas, de repente me di cuenta de que no he pensado en Regina en absoluto. Mi mente estaba llena solo de ti. No podía comer, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía tu rostro, Julia. Mis sentimientos por Regina probablemente solo fueron una terquedad de mi juventud, algo que se convirtió en una obsesión. Ahora me doy cuenta de lo que realmente siento. Te amo, dijo, mirándome con ojos suplicantes. Si esto hubiera sido antes, escuchar esas palabras me habría hecho inmensamente feliz. Los diarios detallaban cómo, cuando ya no podía soportarlo, fantaseaba con que Eduardo eventualmente se enamoraría de mí, sobre el día en que se daría cuenta de mi valor y rogaría a mis pies. Pero ahora que ese día había llegado, todos esos recuerdos se habían desvanecido. No sentía nada, solo burla. El amor que llega tarde es mejor que no llegue. Si una simple frase pudiera borrar todo el dolor, ¿qué valor tendrían entonces esas lágrimas silenciosas en la noche? Lo miré y le pregunté suavemente, ¿y entonces, Eduardo? Se quedó congelado. Continué, de repente te diste cuenta de tus verdaderos sentimientos, ¿y se supone que yo debo volver corriendo a ti? No tienes que disculparte conmigo, dije mientras me ponía de pie, mirándolo a los ojos y hablando cada palabra claramente. La Julia que te amaba murió la noche en que la dejaste sola en casa por Regina. Eduardo tambaleó, sus ojos llenos de un dolor insoportable. Señalé la puerta y dije, vete. Capítulo 6. Cuando Eduardo se fue, parecía totalmente perdido, como si alguien le hubiera arrancado el alma, dejando solo un cascarón vacío. Ahora que me he distanciado de esta relación, puedo entender un poco lo que realmente le pasaba. Simplemente se trataba de que, lo inalcanzable siempre es lo más deseado. ¿Realmente amaba tanto a Regina? Antes pensaba que estaba locamente enamorado de ella, pero ahora no estoy tan segura. Si realmente amaba tanto a Regina, podría haber aprovechado esta oportunidad para estar con ella. Desde mi punto de vista, sus sentimientos por Regina eran tal como él los describió, una persona acostumbrada a ser perseguida, que fue rechazada por primera vez, y ese resentimiento se convirtió en una obsesión. Pero ni siquiera esa obsesión superaba su orgullo. Nunca bajó la cabeza ante Regina, nunca intentó recuperarla. Y yo, dudo que le gustara tanto como decía. Simplemente estaba acostumbrado a estar conmigo, y solo cuando me fui se sintió incómodo. Corrí las cortinas y vi que Eduardo no se había ido. Seguía de pie bajo un árbol de sicómoro fuera de mi edificio. Su abrigo color caqui se agitaba con el viento, y parecía más delgado, de pie allí con un aire de soledad. El viento afuera se hizo más fuerte, y escuché el sonido de las gotas de lluvia golpeando la ventana. Empezó a llover, pero Eduardo no se fue. Parecía no darse cuenta de la lluvia, fumando un cigarrillo tras otro, con la brasa del cigarrillo parpadeando en el clima sombrío. La lluvia pronto se intensificó, empapándolo y apagando su cigarrillo, pero él se quedó allí inmóvil, dejando que la lluvia lo empapara por completo. A medida que la noche se hacía más oscura, apenas había gente alrededor, bajo la tenue luz de la calle. Él estaba solo, como si estuviera arraigado al suelo, sin moverse. De repente, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Eduardo. Si paso por todo el dolor que has sufrido, ¿estarías dispuesta a perdonarme una vez? Lo observé parado bajo la lluvia. Luego cerré las cortinas. ¿De qué sirve esta actuación ahora? El dolor que sufrí no disminuirá ni un poco. Hubo un tiempo en que temía que se empapara bajo la lluvia, así que crucé toda la ciudad durante una tormenta para llevarle un paraguas. Ahora, lo vi empaparse bajo el aguacero, y no sentí nada. Solo pensé, lo que va, vuelve, y el cielo no perdona a nadie. No esperaba que Regina viniera a buscarme. Cuando recibí un mensaje de Regina diciendo que quería hablar, no le di importancia. No quería tener nada que ver con esta mujer, así que simplemente la ignoré. ¿Quién hubiera pensado que de alguna manera conseguiría mi dirección y me bloquearía cuando bajé a dar un paseo? Miré a la mujer en un largo abrigo, con gafas de sol y sus labios rojos perfectamente contorneados. Era una mujer hermosa, una belleza que tenía filo. Empecé a entender por qué Eduardo no estaba dispuesto a dejarla ir. Para ser sincera, Regina y Eduardo eran del mismo tipo de persona. Ambos nacieron con ventajas, ya sea en apariencia, familia o habilidades, que los colocaban por encima de los demás. Estaban acostumbrados a ser perseguidos, y acostumbrados a su orgullo. Quizás la atracción entre ella y Eduardo era la de dos seres similares. Julia, ¿verdad? Hola, soy Regina. Regina extendió su mano,
con las uñas pintadas de un rojo vino, su cabeza ligeramente levantada, su expresión fría. Fruncí el ceño y no le di la mano. Tenía una aversión natural hacia esta mujer, aunque mis recuerdos de ella habían desaparecido. La hostilidad subyacente permanecía. Ella y Eduardo habían causado innumerables heridas en mi corazón, dejándolo lleno de cicatrices. Aunque había perdido mis recuerdos, esas viejas heridas no habían sanado, y verla ahora hizo que mi estado de ánimo cayera en picada. Pretendí no verla y pasé de largo. No me gustaba Regina, no solo porque era el amor inolvidable de Eduardo, sino porque sabiendo que Eduardo ya tenía novia, no tuvo reparo en interferir en nuestra relación. Este tipo de persona siempre se pone en primer lugar. Nunca se preocupa si lastima a otros, sin límites morales y completamente egoísta. Regina me llamó. Espera, quiero hablar contigo sobre Eduardo. Me volví y la miré fríamente. He perdido la memoria. Si quieres a Eduardo, tómalo. No hay nada de qué hablar. Regina se alisó el cabello y sonrió ligeramente. Estoy segura de que no quieres armar una escena aquí. Solo quiero decir unas palabras y luego me iré. No te molestaré más. Me sentí molesta, pero también temí que si no la enfrentaba ahora, seguiría viniendo. Honestamente, no quería volver a ver ni a ella ni a Eduardo. Hay un café por allí, dije con impaciencia. Tienes media hora. Después de eso, no vuelvas a buscarme. Sentada en el café, Regina removía su café con elegancia con una cucharita. No me gustaba su actitud. Regina siempre daba una impresión de superioridad, como Eduardo solía hacer. Estoy segura de que sabes sobre mí y Eduardo. Regina levantó un poco la barbilla. Estuvimos juntos alrededor de un año. ¿Qué es menos tiempo que el que tú estuviste con él? ¿Te confesó su amor alguna vez? Por supuesto que no. Tuve que perseguir a Eduardo durante meses antes de que aceptara estar conmigo, aunque fuera a regañadientes. Ni siquiera me dio una respuesta definitiva. Simplemente asintió ligeramente. Regina no parecía necesitar mi respuesta y continuó hablando. Eduardo es una persona persistente. No se rinde fácilmente. Me persiguió durante 6 meses. Se sentaba junto a mí en clase. Me seguía después de la escuela. Y cuando su equipo de baloncesto ganó el campeonato, corrió directamente hacia mí y me besó frente a todos, haciendo una gran escena, insistiendo en que estuviera con él. El Eduardo que describió me resultaba completamente desconocido. El Eduardo que yo conocía siempre fue distante, algo frío. Nunca reconoció nuestra relación públicamente. Nunca publicó sobre mí en las redes sociales. Nunca me presentó a sus amigos. Y ciertamente nunca me besó en público. Siempre pensé que era simplemente su naturaleza reservada. Pero resulta que también podía ser apasionado, aunque lo había olvidado. Mientras Regina hablaba, no pude evitar imaginar a un Eduardo más joven, lleno de una energía dominante y rebelde, besando a la chica que le gustaba frente a todos en la cancha de baloncesto. Un pequeño dolor punzó en mi corazón, una sensación extraña y familiar. Regina sonrió ligeramente, como si se burlara de mí por ser nada más que un personaje secundario de tercera categoría en su cuento de hadas romántico. Alguien que debería haber salido del escenario hace tiempo. Así es él. No le importa hacer un escándalo si significa conseguir lo que quiere. Después, cuando me fui al extranjero, escuché que bebió durante 3 días seguidos en casa. Terminó con una hemorragia estomacal y tuvo que ser llevado al hospital. Suspiró, bajando la mirada. Es una persona tan orgullosa. Nunca se rebajaría ante mí. Solo buscaría otras formas de herirme. Debió ser difícil para ti. Escuché sus palabras, que parecían compasivas pero estaban llenas de desprecio, y una sonrisa se dibujó en mis labios. Oh, ¿nunca se rebaja ante nadie? Ayer, estaba suplicándome que lo perdonara, de pie bajo la lluvia toda la noche. Fingí sorpresa. ¿No lo sabías? La cabeza de Regina se levantó bruscamente. Su expresión cambió al instante. Observé su rostro sorprendido y sorbí mi café con una sonrisa. Parece que no conoces a Eduardo tan bien como pensabas. Al fin y al cabo, han pasado años desde que rompieron. Los dedos de Regina se tensaron alrededor de su taza de café. Sus nudillos se pusieron pálidos. Luchaba por mantener su compostura. No vine aquí para discutir contigo. Si ya no recuerdas a Eduardo, no hay necesidad de que sigas aferrándote a él, ¿verdad? Su relación fue un error desde el principio. Es hora de que vuelva a la senda correcta. Me reí con desdén. ¿De qué sirve decirme todo esto? Es Eduardo quien sigue aferrándose a mí, no al revés. Si eres tan capaz, entonces recupéralo. Si no, mantente fuera de mi camino. Esta mujer había llegado al límite de mi paciencia. Ya fuera antes o después de mi pérdida de memoria, siempre había herido a los demás con esta actitud descarada. Regina, ¿tienes una adicción a ser la tercera en discordia? Le pregunté, poniéndome de pie y mirándola con tono burlón. En el momento en que dije eso, todos en el café se volvieron para mirarnos.
sus ojos curiosos fijos en la escena. Una chica cercana, ansiosa por el chisme, susurró emocionada a su compañera. ¿Es la amante enfrentándose a la esposa? ¡Oh Dios, qué descaro! El rostro de Regina se puso lívido, y apretando los dientes apenas logró decir, ¿de qué estás hablando? ¿Te has vuelto loca? La ignoré, me di la vuelta y me fui. Insististe en que nos viéramos, así que tú paga la cuenta. Yo caminaba adelante, y Regina seguía detrás de mí. Probablemente temía que pudiera decir algo escandaloso en la calle, así que no se atrevía a acercarse demasiado. Mantenía cierta distancia, aparentemente planeando alcanzarme una vez que entrara en el edificio para tener una confrontación adecuada. Estaba cansada de la situación y estaba a punto de darme la vuelta para enfrentarla cuando, de repente, vi a alguien apoyado en un árbol cerca de la entrada, con un cigarrillo entre los dedos, rodeado por una neblina de humo. Eduardo, genial. Ahora los tres estábamos aquí. Eduardo me vio desde lejos, y una sonrisa comenzó a formarse en su rostro mientras levantaba la mano para saludar, pero entonces notó a Regina detrás de mí, y la sonrisa se desvaneció instantáneamente. Su mano quedó congelada en el aire. Rápidamente apagó el cigarrillo y lo tiró a la basura, caminando hacia mí con paso decidido. Regina también notó a Eduardo por un breve momento. Su rostro palideció, pero rápidamente se recuperó, sonriendo mientras lo saludaba. ¡Qué coincidencia! Eduardo la ignoró, frunciendo el ceño mientras se paraba frente a ella. ¿Qué haces aquí? ¿Qué le dijiste? La sonrisa en el rostro de Regina se desvaneció. Forzó una sonrisa. No dije nada, solo conversamos un poco. La voz de Eduardo estaba cargada de ira contenida. Te dije que no te acercaras a ella. ¿Qué estás intentando hacer? Yo observaba fríamente desde el costado. Esto sí que era un cambio. Eduardo solía decirme esas mismas palabras, advirtiéndome repetidamente que no me acercara a Regina, y yo lo escuché. Nunca fui a buscarla, pero ahora, la persona a la que estaba advirtiendo era Regina. Parecía que los roles entre los tres se habían invertido por completo. Regina, aparentemente sintiéndose humillada por ser regañada por Eduardo frente a mí, dejó de sonreír. Su rostro se oscureció mientras fulminaba con la mirada a Eduardo. Eduardo, ¿qué diablos te pasa? Fuiste tú quien me persiguió antes, y ahora me dices que me vaya. ¿Qué crees que soy? Crucé los brazos y observé el espectáculo. Eduardo me echó una mirada. Luego bajó la voz. Deja de armar un escándalo. No volveré a buscarte. Terminamos hace mucho tiempo. Regina apretó los puños con fuerza. ¿Crees que es tan fácil? ¿Qué pasa con todo lo que hiciste antes? Se dio la vuelta para mirarme fijamente, levantando la voz. ¿Sabes que Eduardo me contactaba todas las noches mientras estaba contigo? ¿Sabes lo que me decía? Una sonrisa maliciosa se curvó en su boca. Recordaba el pasado conmigo. Decía que odiaba que lo hubiera abandonado, y que solo estaba contigo para fastidiarme. Basta. Eduardo la interrumpió con un grito, incapaz de contener más su ira. ¿No has tenido suficiente de esto? No he tenido suficiente. La voz de Regina se elevó, temblorosa, con los ojos comenzando a enrojecer. Eduardo, fuiste tú quien se acercó a mí primero, cada vez, y ahora quieres despedirme tan fácilmente. No tienes corazón. El cielo se estaba oscureciendo, y la noche de otoño se volvía fría, con pocas personas alrededor. Las luces amarillas de la calle se encendieron. Los ojos de Regina brillaron con lágrimas mientras miraba a Eduardo, ahogada por la emoción. ¿No me dijiste que solo estabas con ella para fastidiarme? Ahora que he vuelto, ¿por qué sigues buscándola? Eduardo se quedó sin palabras. Después de un momento, habló en voz baja. Es mi culpa. No estaba enamorado de ti. Confundí mi resentimiento con amor. Ahora me doy cuenta de que siempre he amado a Julia. Cuando te fuiste, solo estaba resentido. Pero cuando ella se fue, tocó su pecho, hablando con sequedad. Me dolió tanto, como si me faltara una parte de mí. Ahora finalmente entiendo lo que es el amor. No puedo vivir sin Julia. Nosotros, miró a Regina. Nosotros ya terminamos. Debimos haberlo hecho hace mucho tiempo. Regina levantó la cabeza de golpe, y vi una lágrima caer de su ojo. La mirada que le dio a Eduardo estaba llena de odio. Después de un momento, habló con una voz temblorosa y llena de rencor. Eduardo, siempre eres así. ¿Sabes por qué me fui al extranjero en primer lugar? Nunca me sentí amada por ti. Tú solo pensabas que yo era la única que merecía estar contigo. Solo perseguías lo mejor, pero nunca me amaste. Las lágrimas corrían por su rostro, pero se negó obstinadamente a limpiarlas. Miró a Eduardo con desesperación y dijo, no sabes lo que es el amor, y no mereces ser amado. Julia ni siquiera te recuerda ahora. Este es tu castigo. Dicho esto, le dio a Eduardo una última mirada. Luego se dio la vuelta y se alejó,
tropezando, con su figura delgada y solitaria. La atmósfera se tensó. Eduardo soltó una risa amarga. Luego se acercó a mí y habló en voz baja. Tiene razón. Me lo merezco. Este es mi castigo. A pesar de la ira que sentía hacia este hombre, ver a alguien que siempre había sido tan seguro de sí mismo ahora tan abatido me hizo sentir una punzada de lástima. Pero eso fue todo. No dije nada. Me di la vuelta y me fui. El viento se estaba levantando, desordenando mi cabello, y de repente sentí una ola de irritación. Detrás de mí, la voz de Eduardo se desvanecía en la noche. Dijo: Julia, estoy dispuesto a expiar mis pecados. Por favor. Abrí los ojos de par en par. En mi memoria, Eduardo nunca había pedido nada. La palabra, por favor, no existía en su vocabulario. Siempre fue tan orgulloso, casi hasta el punto de la arrogancia. ¿Cómo podía estar diciendo esto ahora? Me detuve, a punto de decir algo, cuando escuché a Eduardo gritar: Julia, muévete. Fui derribada desde atrás, golpeando el bordillo con fuerza. Mi visión se oscureció y mi cabeza comenzó a dar vueltas. Me giré frenéticamente, solo para ver una maceta rota en el suelo donde había estado parada, con un pequeño charco de sangre roja acumulándose bajo la cabeza de Eduardo. Yacía en el suelo, con los ojos cerrados, completamente inconsciente. La maceta había sido arrastrada por el viento y estaba destinada a golpearme, pero Eduardo me empujó a un lado, recibiendo el golpe en la cabeza. Mi mente se quedó en blanco, y las lágrimas empezaron a caer de inmediato. Corrí hacia Eduardo, sacudiéndolo. Oye, Eduardo. Eduardo. No se movió, no mostró signos de conciencia. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono, marcando el número de emergencias varias veces antes de acertar. Hola. Las lágrimas caían incontrolablemente. Edificio 18 en la calle C. Alguien ha sido golpeado. Tiene una herida en la cabeza. Por favor, envíen una ambulancia. La ambulancia llegó rápidamente. En 5 minutos ya estaba abajo. 2 médicos con batas blancas levantaron rápidamente a Eduardo en una camilla, y yo lo seguí al interior de la ambulancia, sentándome a su lado. La dura luz blanca dentro de la ambulancia hacía que el rostro de Eduardo pareciera completamente desprovisto de color. Sus labios, normalmente rosados, ahora estaban pálidos. Su cabeza seguía sangrando. Su cabello negro estaba pegajoso, con manchas de sangre en la frente, los ojos cerrados, sin saber nada. En ese momento, sentí un dolor desgarrador, una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Los recuerdos pueden haberse desvanecido, pero amar a este hombre se había convertido en un hábito, grabado en mi ser. Y ahora, con una sola herida, todos esos sentimientos largamente enterrados volvían a aflorar. Mi visión se nubló mientras veía a Eduardo siendo sacado de la ambulancia y llevado de inmediato a la sala de operaciones. Fue en ese momento que comprendí que, aunque la memoria puede olvidarse, el amor no. Las 2 horas que pasé fuera de la sala de operaciones fueron una eternidad. Mi mente era un caos, y al mismo tiempo, estaba completamente en blanco. Solo podía mirar la luz roja sobre la puerta de la sala de operaciones, perdida en mis pensamientos. En un instante, los recuerdos comenzaron a fluir a través de mi mente como un río, y traté de aferrarme a ellos, pero no pude atrapar nada. Al final, todos los recuerdos convergieron en un solo rostro, el rostro de Eduardo. Cuando regresé después de pagar las tarifas del hospital, Eduardo ya había sido trasladado a una habitación. Su rostro estaba pálido, los labios ligeramente agrietados. Había perdido mucho peso en los últimos días, y el uniforme de hospital colgaba suelto en su cuerpo, haciéndolo parecer casi irreconocible. Me senté a su lado, sintiendo un nudo en la garganta. Oye, justo cuando comenzaba a llorar, la débil voz de Eduardo llamó mi atención, incluso con toda su cabeza envuelta en gruesas vendas, luciendo lamentable. Sus ojos estaban llenos de una sonrisa. ¿Por qué lloras? Yo respondí obstinadamente: no es asunto tuyo. Puedo llorar si quiero. Eduardo cerró los ojos para descansar por un momento. Luego luchó por abrirlos de nuevo. Su voz era tan débil que apenas se podía escuchar. Julia, ¿me perdonarás? Parecía estar al borde de la muerte, y por un momento, me asusté, queriendo decir que sí, pero, por alguna razón, la palabra, perdonar, se quedó atascada en mi garganta y no salió. Eduardo me miró, y una sombra de decepción pasó por sus ojos. Justo cuando iba a decir algo, un médico se acercó y me dijo: debe ser la familiar. El paciente está bien. La maceta solo causó una herida superficial. La tomografía computarizada no muestra ningún impacto significativo, pero podría tener una leve conmoción cerebral, por lo que deberá ser monitoreado. Parpadeé. ¿Está bien? El médico me lanzó una mirada de reojo. ¿Qué pasa? ¿Estás decepcionada? Me quedé estupefacta.
y rápidamente agité las manos. No, no, es solo que... Miré a Eduardo, que estaba acostado en la cama del hospital. Estaba fingiendo dormir, pero las comisuras de su boca no podían dejar de curvarse hacia arriba. Sus pestañas temblaban ligeramente. Maldita sea, me había engañado. Todas esas lágrimas para nada. Puse una cara seria. Está bien, entiendo. Después de que el médico se fue, Eduardo finalmente se atrevió a abrir los ojos. Me dio una sonrisa tímida y me agarró la mano. Lo siento, yo solo. Bajó la cabeza, dando una sonrisa amarga. Hace mucho tiempo que no te preocupas por mí así. Mi corazón dio un vuelco, y de repente, los recuerdos de esas noches de insomnio volvieron a mí. Sin pensarlo, solté su mano. Capítulo 7. Eduardo no tenía parientes cercanos en esta ciudad, así que durante los días que estuvo hospitalizado, fui yo quien lo cuidó. Regina vino una vez, y aunque no sé qué hablaron ella y Eduardo, noté que cuando salió, me miró con una expresión compleja, y sus ojos mostraban signos de haber llorado. No dije nada y entré en la habitación. Eduardo estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. Cuando me vio entrar, sus ojos se iluminaron un poco. Julia. Me senté en la silla junto a su cama, sin saber qué decir. Eduardo dudó, y luego dijo, acabo de hablar con Regina. Ella no volverá a buscarme. Lo miré sin decir una palabra. Eduardo continuó, he estado pensando mucho en estos días. Es extraño, de verdad, que me golpearan en la cabeza parece haberme aclarado la mente. Dejó escapar una risa baja. En realidad, Regina vio las cosas con más claridad que yo, todo este tiempo. Tal vez nunca la amé realmente. Estaba acostumbrado a tenerlo mejor. Todos estaban saliendo con alguien. Así que pensé que necesitaba estar con la chica más guapa y más impresionante. Cuando estábamos juntos, simplemente sentía que debía ser así. Nunca me preocupé como lo hago ahora. Eduardo estaba sentado en su cama, con la cabeza baja. Rara vez mostraba este tipo de vulnerabilidad, como si estuviera exponiendo completamente su corazón. Luego ella se fue al extranjero, y honestamente, la mayor parte de lo que sentí fue solo resentimiento. Nunca me habían dejado antes. Y pensé, fue humillante. Esbozó una sonrisa amarga, mirando atrás. Fue tan tonto. Nunca entendí mi propio corazón. Incluso contigo, solo cuando te fuiste me di cuenta de que ya me había enamorado de ti. No tenía palabras en respuesta. Has recuperado tu memoria, ¿verdad? La sonrisa de Eduardo se tornó amarga. Lo miré. Después de 3 años compartiendo una cama, nos conocíamos mejor de lo que nos conocíamos a nosotros mismos. No me sorprendió que pudiera darse cuenta. ¿Cuándo lo supiste?, pregunté. Eduardo forzó una sonrisa. En la ambulancia, dijo, sus ojos llenos de un toque de añoranza. Intentó sonreír, pero salió forzado. Finalmente, dijo en voz baja, la forma en que me miraste fue la misma de antes. Un dolor agudo recorrió mi corazón, y permanecí en silencio. Eduardo levantó la cabeza, esbozando una sonrisa forzada, aunque parecía cualquier cosa menos sincera. Todavía me amas, ¿verdad? Lo miré fijamente y dije, sí. Cuando mi memoria regresó, también lo hizo el amor. No quería amar a este hombre. Amarlo me había dejado llena de heridas, pero estaba profundamente atrapada, incapaz de liberarme. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Eduardo, solo para apagarse rápidamente. Pero no me vas a perdonar, ¿verdad? Lo pensé por un momento. Luego me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las hojas ya estaban amarillas, formando una gruesa alfombra en el suelo. Miré las ramas desnudas y de repente, sin razón, recordé esa historia. El niño en la cama del hospital dijo que cuando la última hoja cayera del árbol, su vida terminaría. Eduardo estaba vivo y bien, pero algo había muerto. Nuestro amor había muerto, y lo que está muerto no puede resucitar. Con la espalda vuelta hacia Eduardo, hablé en voz baja. Sí, recuerdo todo, y aún te amo, pero no te voy a perdonar. Antes, estaba cegada por el amor. Solo después de perder la memoria me di cuenta de lo equivocada que estaba. La vida no se trata solo de amor, y el amor no vale la pena si sacrifico mi dignidad. Me di la vuelta para mirarlo, encontrando su mirada seriamente. Eduardo, lo que se pierde, se pierde. Los errores se pueden corregir, pero el tiempo no puede retroceder. No puedo fingir que nunca sucedió. Si volviéramos a estar juntos, pensaría en cómo me dejaste sola y enferma solo porque Regina dijo algo. Esa sería una espina en mi corazón para siempre. Nunca sería feliz. Si te perdonara, me acerqué y tomé su mano, hablando con calma. No podría perdonarme a mí misma. Ya he sufrido lo suficiente. Esta fue la primera vez que tuvimos una conversación honesta desde nuestra ruptura. Ambos expusimos nuestros corazones. Los ojos de Eduardo se enrojecieron, y parecía abrumado por el peso de mis palabras. Apretó mi mano con fuerza,
Su voz ronca mientras suplicaba. No lo haré de nuevo, te juro que no lo haré. Solo dame una oportunidad más, por favor. De repente, se derrumbó, enterrando su cabeza en mi mano, sollozando incontrolablemente, su cuerpo entero temblando. Me equivoqué, estaba tan equivocado. Por favor, te lo suplico. Sus lágrimas calientes cayeron sobre mi mano, haciendo que mi corazón temblara. Lo siento. Mi voz se quebró de emoción. Solía amarte más que a mí misma, pero ahora, creo que necesito amarme a mí misma primero. El cuerpo de Eduardo parecía derrumbarse centímetro a centímetro, sus sollozos amortiguados mientras se aferraba a mi mano. Este hombre, siempre tan orgulloso y fuerte, finalmente había sido quebrado. Sacó su orgullo más preciado, pero era demasiado tarde, no había vuelta atrás. Me limpié las lágrimas y lo abracé una última vez. Encontrarás a alguien más para amar. Espero que no la dejes ir. Dicho esto, me obligué a levantarme, sin atreverme a mirar atrás, y salí rápidamente de la habitación del hospital. Detrás de mí, la voz de Eduardo, cargada de dolor, casi desbordaba. Gritó con voz ronca: Julia, no puedo vivir sin ti. Lo miré una última vez. Estaba acurrucado en su holgada bata de hospital, con los ojos rojos mientras lloraba, como un perro callejero que había sido abandonado, igual que yo cuando él me dejó. Me di la vuelta y salí de la habitación. Capítulo 8. Después de eso, nunca volví a ver a Eduardo. Él nunca volvió a aparecer frente a mí, pero siempre tuve la sensación de que estaba cerca. Un vistazo de un abrigo en la esquina de la calle, colillas de cigarrillos esparcidas fuera de mi edificio. Él nunca me dejó verlo, pero siempre podía percibir las huellas que dejaba. Al principio, el dolor era insoportable, pero con el tiempo, me fui acostumbrando. Antes pensaba que no podría sobrevivir sin Eduardo, pero después de todo lo que pasó, me di cuenta de que podía vivir bastante bien sin él. Tuve otras 2 relaciones, pero surgieron varios problemas, y ambas terminaron en ruptura. Cuando llegué a mi tercera relación, las cosas finalmente funcionaron, y nos casamos. Este hombre no era tan destacado como Eduardo, pero siempre me ponía en primer lugar. La contraseña de su teléfono era mi cumpleaños, y me permitía acceder a él libremente. Nunca tuvo relaciones cuestionables con otras mujeres. Me sorprendía en mi cumpleaños y me contaba historias antes de dormir con dulzura. Incluso me propuso matrimonio arrodillado en una rodilla en la playa, sacando un anillo de diamantes. Los días con Eduardo se volvieron cada vez más lejanos, y pensaba en él cada vez menos. A veces, cuando su rostro cruzaba mi mente, ya no provocaba ninguna emoción en mí. Se sentía como si hubiera pasado una vida, y todo ese dolor se había desvanecido. Entonces supe que finalmente lo había superado. El tiempo es, en efecto, el mejor, aunque también el más cruel, remedio. Incluso el amor más inolvidable. Las noches en vela llenas de dolor, eventualmente se desvanecen. La noche antes de mi boda, recibí un mensaje de texto: si él no te trata bien, ven a buscarme. Siempre te estaré esperando. Luego, como si se diera cuenta del tono maldito de ese mensaje, otro lo siguió rápidamente: te deseo felicidad. Era de un número desconocido, pero supe al instante de quién era. Estaba perdida en mis pensamientos cuando mi esposo se acercó. ¿Qué historia quieres escuchar esta noche? Rápidamente eliminé los mensajes y sonreí mientras me lanzaba sobre él. La historia de la sirenita. En los cuentos de hadas, el príncipe rompe el corazón de la sirenita que lo ama, convirtiéndola en espuma de mar. Pero en la realidad, la sirenita abandonada siempre encontrará a alguien que la elija con firmeza.